Un leopardo acaba de cazar. Ha esperado 4 horas tumbado en la hierba. Ha elegido el segundo exacto en que un jabalí bajaba la cabeza para beber y ahora tiene entre los dientes la única comida que va a conseguir en 3 días. Está a 1,5 metros del agua. Ese 1,5 metros es lo que le va a costar la cena. Porque debajo de esa superficie lisa, sin una sola onda, hay algo que lleva esperando desde antes de que el leopardo llegara. No ha visto la caza, no le hace falta. Ha sentido la vibración de un cuerpo cayendo al suelo a través del agua. El río se abre de golpe. Lo que sale no persigue, agarra. Y en 2 segundos el cazador más sigiloso de África deja de ser el que tiene el control y pasa a ser el que intenta no ser arrastrado. Bienvenida al Valle del Luangwa, en Zambia. Aquí hay 25.000 hipopótamos, la mayor concentración del planeta. Hay una jirafa que no existe en ningún otro lugar de la Tierra. Hay un acantilado de arena con 20.000 agujeros y un pájaro rojo dentro de cada uno. Y hay un río que cada pocos años se cambia de sitio y se lleva por delante todo lo que había aprendido a vivir en él. Antes de empezar, una pregunta, y quiero tu respuesta en los comentarios. Si tuvieras que cruzar un río lleno de cocodrilos, ¿lo harías de día, a la vista de todos, o de noche, cuando no te ven pero tú tampoco ves nada? Piénsalo, porque los animales de este valle tienen que decidirlo de verdad. En los próximos 35 minutos vas a entender por qué este valle es distinto a cualquier otro sitio de África y por qué casi todo lo que ocurre aquí depende de una sola cosa, la distancia exacta a la que estás del agua. Empecemos por el río, porque el río es el protagonista real de esta historia. El Luangwa nace en el norte de Zambia y recorre unos 770 kilómetros hasta desembocar en el Zambeze. Y tiene algo que en África queda ya en muy pocos sitios. No está represado. Ni una sola presa grande corta su cauce. Eso significa que sube y baja al ritmo que marca la lluvia, no al que marca una compuerta. Y por eso hace algo que los ríos domesticados ya no hacen. Se mueve. El Luangwa serpentea sobre un suelo blando de arena y limo. En cada curva el agua golpea la orilla exterior y la come, mientras deposita sedimento en la interior. Curva a curva, año a año, los meandros se van estirando hasta que se tocan. Y cuando se tocan, el río corta por lo sano, se queda con el camino recto y abandona la curva entera. Esa curva abandonada se convierte en una laguna con forma de herradura. Si miras el valle desde el aire, ves decenas de ellas a los 2 lados del cauce actual, cicatrices de por donde pasaba el río hace 20, 50, 100 años. Y aquí está lo importante. Esas lagunas no son restos muertos, son el sistema de reservas de agua de todo el valle. Cuando llega la estación seca y el río se retira, son ellas las que mantienen viva a media fauna durante meses. El Luangwa fabrica su propio salvavidas y lo hace cambiándose de sitio. Ningún río con presas puede hacer eso. Por eso este valle está considerado uno de los ecosistemas menos alterados que quedan en el continente. Y por eso lo que vas a ver a continuación no existe en casi ningún otro lugar. Ahora los números. En los tramos altos del Luangwa se concentra una de las mayores poblaciones de hipopótamos del planeta. Se habla de unos 25.000 animales a lo largo del río. Y en algunos tramos la densidad es tan brutal que puedes ver más de 50 individuos en un espacio en el que en marzo cabían 5. Piensa en el peso. Un macho grande supera las 2 toneladas. 50 animales en una poza son más de 100 toneladas de músculo compartiendo un charco del tamaño de una piscina. ¿Por qué se amontonan así? Porque no tienen alternativa. La piel del hipopótamo casi no tiene pelo y no suda como la nuestra. Bajo el sol directo se deshidrata a una velocidad enorme. Su única defensa es el agua, y a medida que el río baja, el agua se convierte en un bien que se mide en metros cuadrados. Y ahí aparece el dato que casi nadie cuenta. Toda esa masa de animales come fuera del agua, de noche, y vuelve al río antes del amanecer. Cada noche miles de toneladas de hierba entran en el valle en forma de hipopótamo y vuelven al río convertidas en excremento. Eso no es un detalle sucio, es el motor químico del río. Ese aporte alimenta a las bacterias, a los invertebrados y a los peces del Luangwa. En los tramos con muchos hipopótamos, la producción de vida acuática se dispara. El animal que parece que solo está ahí flotando y molestando es en realidad el que trae la comida desde tierra firme y la reparte por el agua. Pero cuando hay 25.000 de algo compitiendo por un espacio que se encoge cada día, aparece el otro lado. Escucha el Luangwa al atardecer y vas a oír una cosa constante.
bramidos que van y vienen de un tramo a otro, como si el río entero hablara solo. Para nosotros es ruido, para ellos es una conversación con reglas. Y aquí está una de las cosas más raras de este animal. El hipopótamo pasa el día con la cabeza medio dentro y medio fuera del agua, así que emite un sonido que funciona en los dos medios a la vez. Una parte viaja por el aire y otra parte viaja por el agua, mucho más lejos y mucho más rápido. Un grupo que está a 1 kilómetro río abajo, con la cabeza sumergida, recibe el mensaje antes de verlo. Y el mensaje no es genérico. Sirve para saber cuántos son, dónde están y hasta dónde llega el territorio de cada macho dominante. En un río lleno de animales de 2 toneladas con colmillos de 40 centímetros, poder decir «estoy aquí, este tramo es mío», sin tener que pelear, es literalmente la diferencia entre vivir y morir desangrado. Por eso el orden en el Luangwa no lo mantiene la fuerza, lo mantiene la información. Mientras el río tiene agua, el sistema funciona. Cada grupo en su tramo, avisos a distancia, cero contacto. El problema empieza cuando el agua baja tanto que ya no quedan tramos que repartir, y entonces la conversación deja de servir. En este tramo manda un macho de más de 20 años, controla unos 100 metros de orilla, y con ellos controla el acceso a las hembras de su grupo, casi 30 animales, en su mayoría hembras y crías. No expulsa a todos los machos jóvenes, tolera a varios, siempre que no le discutan nada. Es un sistema tolerante mientras hay sitio. Pero río abajo hay otro macho al que su propio tramo se le acaba de quedar sin fondo. Y un hipopótamo sin agua profunda está muerto en 3 días, así que entra. Primero llega el aviso, la boca abierta hasta unos 150 grados, un ángulo imposible para casi cualquier otro mamífero. No es un bostezo, es una medida. Le está enseñando al otro los colmillos con los que va a ser atacado. El intruso no se retira. Lo que pasa después dura menos de 1 minuto y suena como si chocaran 2 coches dentro del agua. 2 toneladas contra 2 toneladas. Mordiscos en los flancos, en el cuello, en la cara. El agua salta por encima de los dos y el río, que estaba quieto, se convierte en espuma marrón. El joven se retira. Y aquí conviene entender qué se acaba de decidir. No ha sido una pelea por orgullo. Se ha decidido quién conserva 100 metros de agua profunda, quién se reproduce y quién tiene que buscar sitio en un río donde ya no queda sitio libre. El perdedor a veces no muere del golpe, muere semanas después, de la infección de una herida que se le abrió en agua llena de bacterias. Y en medio de ese enfrentamiento hay alguien que no puede apartarse. La cría de hipopótamo que ves en el centro del grupo tiene 1 mes. Nació pesando unos 45 kilos, dentro del agua o justo en la orilla, y a los pocos minutos ya sabía nadar. Tiene que saberlo, mama debajo del agua, cerrando los oídos y las fosas nasales, subiendo cada pocos segundos a respirar. La leche de su madre es tan densa que ese cuerpo crece a ojos vista incluso en plena sequía. Pero la estación seca no espera a que nadie crezca. Cada noche, cuando baja la temperatura, todo el grupo sale del río y camina hasta 6 kilómetros tierra adentro para comer hierba. La cría va detrás. En esa caminata está todo lo que puede salir mal: hienas, leones y sobre todo el riesgo de perder al grupo en la oscuridad. Y de día el peligro está dentro del agua. Cuando la densidad sube demasiado y los machos empiezan a empujarse, las crías quedan atrapadas entre cuerpos enormes que se mueven sin mirar. Muchas de las que mueren en esta época no las mata ningún depredador, las aplasta su propia especie. Por eso las madres se colocan siempre entre la cría y el resto del grupo, y por eso verás a un grupo entero de hembras cerrarse alrededor de un recién nacido cuando la tensión sube. En el Luangwa, sobrevivir el primer mes no depende de ser rápido, depende de que tu madre elija bien dónde ponerse. Este año, además, todo va más deprisa de lo normal. El sur de África ha entrado en un episodio de El Niño. Es un cambio en la temperatura del Pacífico que a miles de kilómetros de aquí desplaza las lluvias y deja a esta región seca antes de tiempo. El efecto en el valle es inmediato. El río se retira semanas antes. Las lagunas en herradura se agrietan cuando todavía deberían tener agua. Y la hierba verde se acaba mientras aún queda mucha estación seca por delante. Y aquí se ve una cosa que en un año normal está disimulada. En el Luangwa, la distancia entre estar bien y estar muerto es de apenas unas semanas de calendario. Los animales empiezan a moverse. Desde decenas de kilómetros llegan manadas de elefantes, búfalos, impalas, pucus y jirafas, todos hacia el mismo sitio, la franja verde que sobrevive pegada al cauce. Las presas se concentran, y donde se concentran las presas aparecen, sin ruido, los que viven de ellas.
Todo el valle, que en la estación húmeda estaba repartido por cientos de kilómetros cuadrados, se comprime en una cinta de agua de pocos metros de ancho. Y esa compresión es la que hace que en los próximos 30 minutos veas cosas que en la estación de lluvias no ocurrirían nunca. Antes de subir a los grandes, baja un momento al fondo, porque todo lo demás depende de lo que pasa ahí. En las orillas y en las lagunas crece el papiro, y sus raíces forman un laberinto sumergido que retiene sedimento, nutrientes y humedad. Dentro de ese laberinto viven larvas de insecto, crustáceos diminutos y peces jóvenes. Ese es el primer eslabón. Todo lo demás del valle está construido encima. Cuando los insectos empiezan a salir a la superficie, llega una de las aves más raras de ver caminando, la jacana africana. Tiene los dedos tan desproporcionadamente largos que reparte su peso sobre las hojas de nenúfar y camina literalmente sobre el agua sin hundirse. Y ahora fíjate en una escena que resume este valle entero. Un hipopótamo viejo cruza despacio una zona poco profunda. Cada paso remueve el fondo y levanta una nube de barro. Con esa nube salen a la superficie insectos y pequeños organismos que estaban enterrados. Detrás de él las jacanas los siguen y comen. El hipopótamo no las está ayudando, ni siquiera las mira. No hay ningún acuerdo, ni nada parecido a la cooperación. Simplemente uno camina y otras aprovechan. El valle está lleno de estas relaciones accidentales, y son justo las que mantienen la laguna viva cuando ya no queda casi nada. No hacen falta alianzas, basta con que las necesidades de unos se crucen con las de otros. Antes de subir a la orilla, quédate un momento más bajo el agua, porque en el Luangwa vive un pez del que casi nadie habla y que explica cómo funciona este río. Se llama pez tigre. Tiene el cuerpo plateado con rayas oscuras longitudinales, la mandíbula proyectada hacia adelante y unos dientes cónicos tan largos que le sobresalen de la boca cerrada. No son dientes de triturar, son dientes de agarrar y no soltar. Caza en agua turbia, donde la visibilidad es de centímetros, y por eso su técnica no depende de ver bien de lejos. Depende de detectar el movimiento y de una aceleración brutal en muy poco espacio. Ataca por debajo y por detrás, y cuando cierra la boca ya está girando el cuerpo para arrancar. Los pescadores de la zona lo describen siempre igual. No es que sea grande, es que pelea como si no aceptara la situación. Y hay algo que lo conecta con todo lo que has visto hasta ahora. El pez tigre es un depredador de superficie, caza cerca de la lámina de agua, muchas veces bajo bandos de peces pequeños que a su vez han subido a comer los insectos que salen del barro removido. Es decir, el hipopótamo camina, levanta el fondo, salen los invertebrados, suben los peces pequeños a comérselos, y detrás llegan los peces tigre. Y por encima de todos ellos, esperando en las ramas, las aves pescadoras. 5 niveles distintos de este río dependen al final de que un animal de 2 toneladas haya pasado caminando por el fondo. Y ahora el motivo por el que este valle es famoso entre la gente que se dedica a esto. El Luangwa tiene una de las densidades de leopardo más altas de África. En algunos tramos puedes recorrer pocos kilómetros y cruzarte con varios individuos distintos, algo que en la mayoría del continente sería impensable. ¿Por qué aquí? Por 3 cosas que se juntan. La primera, el bosque ribereño. Una franja de árboles grandes pegada al río, con sombra, con ramas horizontales y con cobertura densa. La segunda, la comida. Pucus, impalas y babuinos concentrados junto al agua durante meses. La tercera, los árboles mismos. Porque el leopardo es el único gran felino que resuelve su mayor problema subiendo. Un leopardo caza. Y a partir de ese momento tiene un problema mayor que la caza: conservarla. En el suelo, una manada de hienas o un león se la quitan sin discusión. Así que sube la presa a un árbol. A veces un animal que pesa lo mismo que él, agarrándola con la boca y trepando en vertical. Ahí arriba nadie se la puede quitar, y puede comer durante 2 o 3 días. Este valle tiene los árboles adecuados, las presas adecuadas y la cobertura adecuada. Por eso hay tantos. Aunque tener la densidad más alta de leopardos también significa otra cosa: que todos los demás animales del valle viven sabiendo que hay uno cerca, y han montado un sistema para enterarse. En la sabana no existe ninguna especie que proteja a otra. No hay solidaridad entre especies. Pero sí hay algo casi tan útil: todos escuchan a todos. Los babuinos se colocan en puntos altos y vigilan. Los pucus emiten un silbido corto y agudo cuando ven algo. Las gallinas de Guinea montan un escándalo con cualquier movimiento raro. Un kudú que se queda quieto de golpe también es información. Nadie avisa a nadie. Cada uno avisa a los suyos. Pero como todos reaccionan a las mismas amenazas, el resultado es una red de alarma que cubre el valle entero. Y hoy esa red se pone a prueba. Un leopardo lleva 20 minutos acercándose a una tropa de babuinas. Las crías juegan, los adultos se despiojan, nadie ha notado nada. Quedan pocos metros. La distancia a la que un leopardo ya no falla. Y entonces silba un poco. Un segundo después estallan las gallinas de Guinea. Los babuinos entienden el mensaje sin ver al leopardo.
Decenas de cabezas se levantan a la vez. Las madres agarran a las crías y toda la tropa sube a los árboles gritando. El leopardo se queda parado en la hierba, expuesto, mirando cómo su emboscada se deshace, y se retira sin intentarlo. Esa es la diferencia entre este valle y lo que solemos imaginar. Aquí no gana el más fuerte, ni siquiera el más sigiloso. Gana el que se entera primero. Y ahora llega la masa. En el Luangwa, las manadas de búfalo cafre pueden superar el 1.000.000 de animales. Vistas desde el aire son una mancha negra que avanza levantando una nube de polvo que se ve desde kilómetros. Un macho adulto pesa entre 700 y 900 kilos. Lo más llamativo no son los cuernos, sino su base. En los machos maduros los dos cuernos se fusionan en la frente y forman una placa de hueso macizo que funciona como un casco. El búfalo no es rápido ni ágil. Su estrategia es otra: masa, resistencia y número. Necesita beber a diario, así que en plena estación seca no puede alejarse del río, y eso lo convierte en el objetivo más visible del valle. Su defensa tiene dos capas. La primera es la vigilancia. Siempre hay animales en el borde exterior con la cabeza levantada. La segunda es lo que los hace únicos. Cuando un depredador atrapa a una cría o a un animal débil, la manada no huye, se da la vuelta. Cientos de cuernos giran a la vez y cargan. Y hay un detalle que parece de otra especie. Antes de moverse hacia el agua, los búfalos se levantan, se orientan y se quedan mirando en una dirección concreta. Al estudiarlo se comprobó que la dirección final del grupo corresponde al promedio de todas esas miradas. No decide el más grande, decide la suma. 1000 animales que se ponen de acuerdo mirando. Eso es lo que ven los leones cada mañana cuando calculan si hoy les compensa intentarlo. Porque aquí los leones tienen un problema que no tienen en otros sitios. En la estación seca, buena parte de las presas medianas del valle se pega a la franja verde del río, y esa franja está llena de cobertura. Bosque ribereño, arbustos, troncos caídos. Es terreno de leopardo, no de león. Así que los leones del Luangwa hacen dos cosas. La primera es trabajar de noche, cuando la ventaja de ver en la oscuridad es suya. La segunda es ir a por lo grande. Búfalo. Y cuando pueden, hipopótamo fuera del agua. Cazar búfalos es la forma más rápida que tiene un león de morir. Una coz rompe costillas, un cuerno abre el vientre. Por eso la caza no se parece a una carrera. Es un trabajo de horas, empujando a la manada, obligándola a moverse, buscando que se rompa y quede un animal separado. Contra el bloque no hay nada que hacer. Y aquí también se cae otro tópico. Durante años se contó que el macho no caza y vive de lo que cazan las hembras. Con cámaras nocturnas se vio otra cosa. Los machos cazan, y bastante. Sobre todo de noche y sobre todo presas grandes, donde sus casi 200 kilos son justo lo que hace falta para derribar a un búfalo. Al final, en los enfrentamientos largos entre manadas de leones y manadas de búfalos, los búfalos matan más leones de los que los leones matan búfalos. En este valle, el rey no gana por ser el rey, gana cuando elige bien la noche. Ahora te voy a presentar a 3 animales que no vas a ver en ningún documental de Kenia ni de Tanzania, porque no están allí, solo están aquí. El primero es la jirafa de Thornycroft. Vive únicamente en el Valle del Luangwa y en ningún otro lugar del planeta. Su patrón de manchas es distinto, más oscuro, con bordes irregulares, y la cara suele ser mucho más clara, casi blanca. ¿Cuántas quedan? Se estima que unos pocos cientos. Toda la población mundial de esta jirafa cabe en este valle, y si algo va mal aquí, no hay ningún otro sitio donde recuperarla. El segundo es el ñu de Cookson, otra forma exclusiva de este valle, algo más pequeño que el ñu que ves en las grandes migraciones, con el pelaje más rojizo. Y el tercero es la cebra de Crochet, que tiene una peculiaridad que se ve a simple vista si sabes dónde mirar. Sus rayas son más finas, más numerosas y bajan hasta el vientre, sin la zona blanca que tienen otras cebras. ¿Por qué pasa esto? Por lo mismo que hace especial a todo el valle, el aislamiento. El Luangwa es una fosa tectónica, un valle hundido entre escarpes, con condiciones propias. Poblaciones que quedaron separadas del resto del continente durante mucho tiempo terminaron cogiendo su propio camino. Un valle que fabrica sus propias especies, y ninguna de ellas tiene un plan B en otro sitio. Hay un animal que aparece en casi todos los planos de este valle y del que probablemente no has oído hablar nunca: el puku. Es un antílope de tamaño medio, de pelaje dorado y aspecto poco espectacular, y es uno de los animales más abundantes del Luangwa. Vive pegado a las llanuras inundables, justo en la franja húmeda que queda entre el río y la sabana seca, y es tan dependiente de esa franja que su distribución mundial es pequeñísima. Unos pocos países del centro y sur de África, y aquí es donde mejor le va. Su sonido lo vas a reconocer en cuanto lo oigas una vez. Un silbido corto, agudo y repetido que suelta cuando ve algo que no le gusta. Ese silbido es una de las piezas de la red de alarma que hemos visto antes. Cuando un puku silba, levantan la cabeza los impalas, los babuinos y las cebras. Los machos ocupan pequeños territorios en la llanura y los defienden durante la época de celo, enfrentándose de frente con los cuernos anillados y curvados hacia adelante. Las hembras se mueven entre esos territorios en grupos. Y aquí está la parte que importa.
El puku es la base alimentaria de casi todos los depredadores del valle. Leopardos, leones, licaones, hienas y cocodrilos comen puku. No es el animal que sale en las portadas, pero si mañana desapareciera, el luangwa se quedaría sin la mitad de sus depredadores en pocos años. En un ecosistema, el protagonista casi nunca es el que parece. Los elefantes llegan al río por rutas que nadie les ha enseñado este año. Las matriarcas los guían por caminos que memorizaron en sequías anteriores, donde se puede bajar la orilla sin desmoronarla, donde el fondo es firme, donde el agua sigue siendo cruzable en octubre. Y en el luangwa, cruzar es rutina. Los verás entrar en fila, con las crías en el centro y los adultos formando pared aguas arriba y aguas abajo, cortando la corriente. Cuando la profundidad supera a las crías, estas caminan por el fondo, usando la trompa como si fuera un tubo de buceo. Es literalmente su respiración fuera del agua mientras el cuerpo va sumergido. Una manada bien organizada cruza sin perder a nadie. Una manada sin matriarca experimentada, no siempre. Y hay un detalle de este valle concreto que a mí me parece que lo dice todo. En Fue, en el sur del valle, hay un grupo de elefantas que aprendió hace décadas una ruta hacia unos mangos. El problema es que en mitad de esa ruta construyeron un edificio. Las elefantas no cambiaron el camino, siguen pasando por donde siempre, que ahora es la recepción de un alojamiento, en fila, sin alterarse, cada temporada. No es una anécdota simpática, es memoria funcionando exactamente como debe. La ruta es de ellas, y para un animal que vive 60 años, un edificio es una novedad reciente. Y ahora el espectáculo por el que muchos vienen a este valle sin saber ni cómo se llama. Cuando el río baja, deja al descubierto paredes verticales de arena compacta en las orillas cortadas, y a esas paredes llega, desde el norte, una nube. Son abejarucos carmesí, rojo intenso, garganta azul, cola larga. Llegan por miles. Y hacen algo que casi ninguna otra ave hace a esta escala: excavan. Cada pareja cava un túnel horizontal en la pared de arena de hasta 1 metro de profundidad y al final construye la cámara donde va a criar. Multiplica eso por toda la colonia y tienes un acantilado con miles y miles de agujeros, con aves entrando y saliendo continuamente. Desde el río parece una ciudad vertical. El momento está calculado con precisión. Solo pueden cavar cuando el río ha bajado lo suficiente como para dejar la pared expuesta, y tienen que sacar a los pollos antes de que las lluvias hagan subir el agua y se lleven la orilla entera por delante. Porque eso pasa. Cada año el río se come parte del acantilado y la colonia tiene que empezar de cero en otro sitio. Y aquí vuelve el tema del principio. Este espectáculo existe precisamente porque el luangwa no está domesticado. Un río regulado por presas no subiría y bajaría así, no cortaría orillas nuevas, y estas aves no tendrían dónde cavar. La misma inestabilidad que hace Dira la vida en el valle es la que la hace posible. Cuando se pone el sol, este valle cambia de dueños, y cambia mucho más de lo que cambia una sabana normal. Las hienas manchadas se reparten el terreno en clanes que pueden superar los 80 individuos, mandados por una hembra. Tienen una de las mordidas más potentes entre los mamíferos terrestres y un sistema digestivo capaz de aprovechar hueso y piel. Donde un león deja un esqueleto, ellas dejan arena. Y conviene tirar el tópico: la hiena no vive de las sobras del león. La mayor parte de lo que come lo ha cazado ella. En muchos casos es el león el que llega a quitárselo. Los leopardos, que de día son casi invisibles, de noche son otra cosa. Aquí es cuando cazan de verdad, y aquí es cuando se ve por qué este valle tiene tantos. Y aparecen los que casi nadie asocia con África: civetas, genetas, jinetas trepando troncos, gálagos saltando entre ramas con unos ojos enormes y murciélagos saliendo a limpiar el aire de insectos. Los hipopótamos, mientras tanto, están fuera del agua. Todos. Miles de toneladas de animal caminando por la oscuridad, comiendo hierba a 6 kilómetros del río. Si de día el río es el centro del valle, de noche el valle entero se pone en movimiento alrededor de un río vacío. Ahora volvemos al principio, al leopardo, y a lo que había debajo del agua. El cocodrilo del Nilo es el mayor reptil de África. Un macho grande supera los 5 metros. Su mordida es una de las más potentes que se han medido en un animal vivo. Y su técnica no es la fuerza, es la espera. Puede bajar su ritmo cardíaco hasta unos pocos latidos por minuto y quedarse inmóvil durante horas con solo los ojos fuera. Alrededor de las mandíbulas tiene unos puntos oscuros que parecen decorativos. Son órganos sensoriales capaces de detectar una vibración mínima en el agua. En un río turbio, donde no ve nada, sabe perfectamente qué se ha acercado y a qué distancia está. Y puede pasar meses sin comer, en condiciones extremas hasta 1 año. Piensa en lo que eso significa para todos los demás animales del valle. No pueden esperar. Tienen que beber todos los días. El cocodrilo puede esperarlos a todos. Por eso el borde del agua en el luangwa no es una orilla. Es una frontera entre 2 mundos con 2 reglas distintas, y esa frontera mide unos 2 metros de ancho. Dentro de esos 2 metros, la velocidad del leopardo no vale, la fuerza del búfalo no vale, y la altura de la jirafa se convierte en un problema,
porque para beber tiene que abrir las patas y bajar 4 metros de cuello. El leopardo del principio sobrevivió. Perdió la presa, salió del agua y se retiró cojeando. Perdió por una sola razón: cruzó 2 metros que no le pertenecían. En este valle hay otro depredador, mucho más raro de ver, y estadísticamente mejor que todos los anteriores. El licaón, o perro salvaje africano. Pesa entre 20 y 30 kilos, nada comparado con lo que caza. Y sin embargo, en muchas zonas termina con éxito más de la mitad de sus persecuciones, mientras que un león ronda el 25%. Su método no es la emboscada, es la resistencia. Eligen un animal y lo persiguen en carrera sostenida, relevándose, hasta que la presa se queda sin fuerzas. Sus orejas enormes, además de oír a gran distancia, funcionan como radiadores para soltar calor. Y toman las decisiones de una forma que parece inventada. Antes de salir a cazar hacen un ritual de saludos, muy ruidoso, corriendo en círculo. Y en medio de ese ritual, estornudan. Cuando se contaron esos estornudos, se vio que no eran ruido. Cuantos más se acumulaban, más probable era que el grupo saliera a cazar. Si estornudaba un animal de rango alto, hacían falta pocos. Si era uno de rango bajo, hacían falta muchos más. Es una votación con mayoría ponderada, hecha por perros. Y hay algo más. Cuando comen primero los cachorros. Los adultos regurgitan para los que se quedaron cuidando la camada, para los heridos y para los viejos. Un depredador que vota antes de trabajar y da de comer primero a los débiles. Y una de las especies más amenazadas del continente. Quedan unos pocos miles en toda África, y el Luangwa es uno de los últimos sitios donde aún se les puede seguir la pista. Levanta la vista. Muy arriba hay puntos girando en círculo, y son la parte de este sistema de la que nadie quiere hablar. El buitre no bate las alas casi nunca. Entra en una columna de aire caliente, sube en espiral y se deja caer planeando hasta la siguiente. Así cubre más de 100 kilómetros al día gastando una cantidad ridícula de energía. Y no vigila solo el suelo, vigila a los otros buitres. En cuanto uno inicia el descenso, los que están a kilómetros lo ven y bajan también. Por eso, minutos después de que muera un animal grande, aparecen decenas de aves que nadie vio venir. Su estómago es tan ácido que neutraliza bacterias que matarían a cualquier otro animal. Un grupo puede dejar limpio un cadáver en menos de media hora, y con él se lleva el foco de infección antes de que llegue a las charcas donde beben todos. Y aquí está el problema que no se ve en las imágenes bonitas. Las poblaciones de varias especies de buitres africanos se han hundido en las últimas décadas, sobre todo por envenenamientos. A veces el veneno no va dirigido a ellos, se pone para matar a un depredador, y los buitres llegan después, por docenas. Donde desaparecen los buitres, los cadáveres duran días, se multiplican los carroñeros oportunistas y aumentan las enfermedades. El animal más despreciado del valle es también su servicio de limpieza, y es el que peor está. Volvamos al río, porque le queda una última cosa por hacer este año. A medida que el nivel baja, las lagunas en herradura que sostenían al valle se van quedando aisladas, y dentro de cada una hay peces, ranas y crustáceos que ya no pueden salir. Lo que ocurre después es una de las escenas más duras y más productivas del año. La laguna se convierte en una despensa. Cigüeñas, garzas, marabúes, águilas y cocodrilos se concentran alrededor de un agua cada vez más pequeña y comen sin esfuerzo. Lo que para el pez es una condena, para el resto del valle es la mejor temporada. Y mientras eso pasa arriba, abajo hay otra estrategia. Algunas especies no huyen, se entierran. En el barro del fondo hay peces y anfibios que bajan su metabolismo al mínimo y esperan enterrados, respirando aire a que vuelva el agua. Puedes estar caminando sobre un fondo agrietado y completamente seco, y tener vida bajo los pies. Y luego está el río, que sigue comiéndose sus propias orillas. Cada temporada se llevan metros de tierra, tumba árboles enteros y abre curvas nuevas. Para nosotros, eso es destrucción. Para el valle, es mantenimiento. Cada orilla que se cae es sedimento nuevo. Cada curva abandonada es una laguna futura. Cada árbol caído es refugio para peces. El Luangwa no conserva su casa, la reconstruye constantemente. Y un día, después de casi 7 meses, el aire cambia. La primera tormenta no cae, se descarga. En horas, el Luangwa pasa de ser una cinta de agua entre bancos de arena a un río marrón, ancho y rápido que arrastra troncos enteros. En días, el valle pasa del amarillo al verde, y todo lo que estaba comprimido se descomprime de golpe. Los hipopótamos se reparten a lo largo del río y dejan de pelear. Los elefantes abandonan las rutas de sequía. Los animales que llevaban meses viviendo pegados al cauce se dispersan otra vez por cientos de kilómetros cuadrados. Y los depredadores, que tenían la despensa concentrada, de repente tienen que trabajar mucho más. Los abejarucus carmesí sacan a los pollos y se van antes de que el río se coma el acantilado. Los pucus y los impalas paren en cuestión de semanas, cuando hay hierba tierna y agua por todas partes. Y el río, con toda esa fuerza, vuelve a hacer lo que hace siempre. Erosiona una curva un poco más, deposita un banco de arena un poco más allá y prepara la próxima laguna que dentro de 20 años salvará a alguien de morir de sed.
Durante unos meses, el valle se comporta como si la sequía no hubiera existido. Falta una pieza para entender por qué este valle sigue entero, y no es un animal. A mediados del siglo pasado, un hombre llamado Norman Carr trabajaba aquí y propuso algo que entonces sonaba absurdo: que la gente viniera a ver a los animales caminando, a pie, en vez de dispararles. Que el valor de un león vivo, visto muchas veces por mucha gente, era mayor que el de un león muerto una sola vez. En el Luangwa nació así el safari a pie, y con él una idea que hoy sostiene a medio continente: que la fauna puede pagar su propia protección. Suena bonito y no siempre funciona. El valle ha pasado por olas de caza furtiva muy duras, sobre todo de elefante y de rinoceronte. El rinoceronte negro llegó a desaparecer de aquí por completo. Pero la diferencia con otros sitios es que aquí el sistema sí llegó a tiempo para lo demás. Los ingresos que deja la gente que viene a ver animales financian a los guardas que recorren el terreno, y buena parte de las comunidades del valle vive de eso. Por eso, cuando ves un plano tranquilo de una manada de elefantes cruzando el río, no estás viendo solo naturaleza. Estás viendo el resultado de una decisión concreta que alguien tomó hace 70 años y que otros han sostenido desde entonces. Y por eso las amenazas de hoy no son las de antes. Ya no es solo el furtivismo, es el veneno que mata buitres, es la presión sobre el agua río arriba, y es cualquier proyecto que quiera regular un río, cuya única virtud es, precisamente, que nadie lo regula. Pero sí existió, y volverá el año que viene y el siguiente. Si has llegado hasta aquí, habrás notado que este valle no funciona como esperamos que funcione la naturaleza. Aquí el orden no lo pone la fuerza, lo pone la información. El bramido que viaja por el agua, el silbido de un puku, el estornudo de un licaón, la memoria de una matriarca. Y casi todo depende de una distancia. 2 metros de orilla separan al leopardo de perder su presa. 100 metros de ribera deciden qué hipopótamo se reproduce. 6 kilómetros separan al grupo de su comida cada noche. Y un solo valle, este, contiene a toda la población mundial de una jirafa que no existe en ningún otro sitio. Eso es lo que hace distinto al Luangwa. No es que tenga más animales que otros lugares, es que es uno de los últimos sitios donde el sistema todavía funciona entero, con su río moviéndose libre, sin represar, cambiando de forma cada año. Y por eso cuando alguien envenena un cadáver, o cuando se plantea una presa río arriba, no se está tocando una especie, se está tocando el mecanismo completo. Cuando cae la noche sobre el Luangwa, no hay silencio, hay un clan de hienas organizándose, un cocodrilo que lleva 14 horas sin moverse, 20.000 abejarucos durmiendo dentro de una pared de arena y miles de hipopótamos caminando en la oscuridad, lejos del río, sabiendo exactamente cuándo tienen que volver. Nada de eso se detiene. Si te ha gustado este viaje, dime en los comentarios qué te ha sorprendido más y suscríbete a La Verdad Animal. Un animal, una historia, cada semana.